Hoy quiero hablarles sobre un momento crucial de fe y confianza, un evento que no solo transformó la vida de un discípulo, sino que también puede transformar la nuestra. Es una historia que nos recuerda que, aunque las tormentas de la vida sean intensas, aunque los vientos nos empujen y el miedo trate de dominarnos, si mantenemos nuestra mirada fija en Cristo, podemos hacer lo imposible. Podemos caminar sobre las aguas de la adversidad, sin importar cuán profundas o peligrosas parezcan. ¿Alguna vez te has sentido hundido en la vida? Como si las preocupaciones, las dudas y los problemas te arrastraran cada vez más al fondo. A veces parece que la fe es solo una palabra, una idea bonita, hasta que llega el momento de la prueba. Hoy veremos la historia de Pedro, un hombre que, con un solo paso de fe, nos enseñó el poder de la confianza en Jesús. Con un solo paso, Pedro desafió el miedo, desafió la lógica y desafió las olas. Y aunque su fe flaqueó por un instante, el amor de Cristo jamás lo dejó caer. Escuchen bien, porque esta historia nos invita a dar un paso de fe propio, un paso hacia Cristo en medio de nuestras tormentas personales. Antes de seguir con esta inspiradora historia, te invito a suscribirte a nuestro canal Testimonios de Fe. Aquí compartimos relatos y enseñanzas que fortalecen el espíritu y nos ayudan a caminar con fe. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y únete a esta comunidad que busca crecer en la palabra de Dios. Imaginemos esta escena. Jesús acababa de realizar un milagro extraordinario, alimentando a una multitud de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, un acto de poder y compasión que dejó a todos asombrados. Los discípulos, aún con el corazón latiendo fuerte por el milagro, parten en una barca hacia la otra orilla del mar de Galilea. Jesús, sin embargo, se retira solo a la montaña para orar, buscando la comunión con el Padre, buscando la paz y la fortaleza en el silencio de la noche. Mientras tanto, la noche cae, envolviendo el mar en una oscuridad profunda. Los discípulos, ahora solos en la barca, comienzan a remar, pero un viento fuerte empieza a soplar en su contra. El agua, que había sido tranquila, ahora se convierte en un mar turbulento. Las olas se levantan con furia, azotando la embarcación y llenando a los discípulos de temor. Cada ola que golpea la barca es un recordatorio de su vulnerabilidad y el rugido del viento parece aumentar sus dudas y su miedo. El tiempo pasa y la tormenta solo parece intensificarse. En medio de esta oscuridad, se encuentran luchando no solo con el mar, sino con el miedo que va creciendo en sus corazones. Es una noche donde cada segundo parece un desafío, una prueba de fe, y la orilla parece cada vez más lejana. Pero, de pronto, algo sucede. En la distancia, sobre las mismas aguas que intentan hundirlos, una figura aparece. Es una visión inesperada, y al verla, los discípulos no saben qué pensar. En su desesperación y confusión, creen que podría ser un fantasma. El temor los invade completamente, y la oscuridad parece hacerse aún más profunda. Sus corazones laten con fuerza, y por un momento, se sienten aún más solos en medio de esa tormenta. Sin embargo, desde aquella figura sobre el agua, una voz rompe el ruido del viento y el mar. Una voz firme, llena de calma y autoridad, que dice, «Ánimo. Soy yo, no tengan miedo». Es la voz de Jesús, una voz que conocen bien. En ese instante, la presencia de Jesús sobre el agua transforma su miedo en asombro y su incertidumbre en esperanza. Él no está lejos, sino justo allí, sobre las mismas olas que los amenazan, demostrando que ni la tormenta ni el mar pueden separarlos de su amor y cuidado. Pedro, siempre valiente, impulsivo y lleno de energía, escucha las palabras de Jesús. Y entonces, en un acto que desafía toda lógica, hace una petición extraordinaria: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Imaginen el corazón de Pedro en ese momento, latiendo con fuerza mientras mira a su maestro. Pedro está pidiendo hacer algo imposible, caminar sobre el agua, algo que ningún hombre había hecho antes ni podría hacer por sí solo. Pero Pedro confía en el poder de Jesús. En su fe y amor por él, Pedro se atreve a dar ese paso audaz, sabiendo que si Jesús lo llama, entonces podrá lograrlo, sin importar la dificultad. Jesús lo mira y le responde con una sola palabra: «Ven». Esa palabra, simple y directa, es una invitación divina que transforma lo imposible en posible. No hay largas explicaciones, no hay garantías. Solo esa palabra poderosa, cargada de amor y de autoridad. Pedro, sin pensarlo 2 veces, desciende de la barca y, con la fe como su única seguridad, empieza a caminar hacia Jesús.
Imaginen esa escena. Pedro, un hombre común, está caminando sobre las mismas olas que momentos antes parecían amenazas mortales. Sus pasos son firmes, sostenidos por su fe. Su mirada no se desvía, está completamente fija en Jesús. En esos primeros pasos, Pedro no ve la furia del mar ni escucha el rugido del viento. Para él, solo existe la presencia de su Maestro. Este momento es un poderoso recordatorio para todos nosotros sobre la naturaleza de la fe. Pedro no está caminando por sus propias fuerzas, está caminando sostenido por su confianza en Jesús. Su fe lo conecta con el poder de Dios y lo eleva por encima de las circunstancias, por más desalentadoras que parezcan. Esta historia nos invita a reflexionar: ¿cuántas veces en nuestra vida hemos sentido el llamado de Dios a dar un paso en la fe? ¿Cuántas veces hemos dudado, pensando que las olas son demasiado fuertes o que el viento es demasiado feroz? El paso de Pedro nos muestra que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Jesús en medio de nuestras dudas y temores. Nos recuerda que cuando mantenemos nuestra mirada fija en Cristo, cuando respondemos a su llamado, Él nos da la fuerza para caminar sobre cualquier adversidad. La fe es una invitación a desafiar lo imposible, no porque confiemos en nuestras propias habilidades, sino porque creemos en el poder y el amor de nuestro Salvador. Así como Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, también nosotros somos llamados a caminar hacia Él en medio de nuestras tormentas, sabiendo que, aunque las olas intenten asustarnos, su palabra siempre será suficiente para sostenernos. Pedro, siempre el más audaz entre los discípulos, lleno de pasión y determinación, toma una decisión arriesgada. Frente a lo que sus ojos ven y su razón le dice, hace una petición sorprendente, casi increíble: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. En ese momento, su corazón debe haber estado latiendo con fuerza, enfrentando el temor natural a lo desconocido, pero a la vez lleno de esperanza y confianza en el poder de su Maestro. Está pidiendo hacer lo imposible, caminar sobre el agua, algo que jamás un hombre ha hecho ni podría hacer por sí mismo. Sin embargo, Pedro no está viendo la lógica ni la dificultad, él solo ve a Jesús, y eso le da la valentía de pedir lo impensable. Jesús le responde con una sola palabra, directa y llena de autoridad: ven. Esa palabra sencilla, pero cargada de poder, lo cambia todo. Jesús no le da garantías ni le explica cómo sucederá, simplemente lo llama. En esa palabra, ven, está contenida la promesa de su presencia y la invitación a confiar completamente en Él. Pedro entonces toma aire, respira profundamente y da un paso fuera de la barca. Siente el frío del viento y el movimiento de las olas bajo sus pies, pero no duda. Con los ojos fijos en Jesús, pone un pie sobre el agua y luego el otro, y algo asombroso sucede: Pedro empieza a caminar hacia su Maestro. Las olas que momentos antes parecían amenazas mortales ahora están bajo sus pies. Cada paso que da es un acto de fe, su confianza en Jesús es lo único que lo sostiene. Imaginemos la escena: Pedro está ahí, caminando sobre el agua, y su mirada no se desvía ni un segundo de Jesús. En esos momentos, es como si todo el mundo alrededor desapareciera, el rugido del viento, la fuerza de las olas, la oscuridad de la noche. Todo se vuelve secundario porque su corazón y su mente están completamente enfocados en Jesús. Es en esa entrega total y en esa confianza absoluta donde Pedro encuentra el poder para desafiar lo imposible. Reflexión. Esta escena de Pedro caminando sobre las aguas es un llamado profundo para cada uno de nosotros. Nos enseña que la verdadera fe es esa que se atreve a salir de la seguridad de la barca, esa que está dispuesta a dar pasos de confianza hacia Jesús aún en medio de las tormentas de la vida. La fe de Pedro nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y a confiar en el llamado de Dios, aunque parezca imposible. En la vida, hay momentos en los que sentimos que las olas de los problemas y las adversidades son demasiado fuertes, que el viento de la incertidumbre nos empuja hacia atrás. Sin embargo, como Pedro, estamos llamados a poner nuestra mirada en Cristo y a dar ese primer paso, sabiendo que cuando Él nos llama, su poder es suficiente para sostenernos. En medio de nuestras propias tormentas, esa palabra de Jesús sigue siendo igual de poderosa: ven. Con esa invitación, podemos estar seguros de que, aunque los desafíos sean grandes, si mantenemos nuestra fe en Él, podremos caminar sobre cualquier adversidad. Pero entonces, algo inesperado ocurre. Pedro, que antes caminaba con tanta confianza, empieza a sentir una sensación de miedo que se apodera de su corazón.
Desvía su mirada de Jesús, el punto fijo de su fe, y en su lugar observa la fuerza imponente del viento y las olas agitadas que lo rodean. La furia de la tormenta, que había sido meramente un fondo en su camino hacia Jesús, se convierte de repente en su única realidad. La duda comienza a infiltrarse en su mente, como un frío que le recorre la espalda. Con cada ola que choca contra su cuerpo, la certeza de su fe se tambalea. En un instante, esa incertidumbre se materializa. Pedro comienza a hundirse en las aguas turbulentas, atrapado por el pánico y la desesperación. Su voz, antes llena de valentía, ahora se transforma en un grito de angustia: «Señor, sálvame». En esa súplica se refleja la fragilidad humana y la lucha entre la fe y el miedo. Es un momento de vulnerabilidad que muchos de nosotros hemos experimentado en diferentes formas. ¿Cuántas veces, al enfrentar las tormentas de la vida, hemos sentido que nos hundimos en la desesperación y clamamos por ayuda? Pero en ese momento crítico, la historia da un giro impresionante. Jesús, que estaba tan cerca de Pedro, extiende su mano. Con una firmeza y amor incomparables, su mano no solo lo sostiene, sino que lo levanta por encima de las aguas. Esa mano de Jesús simboliza la salvación, la gracia y el amor incondicional que siempre está presente, incluso en nuestros momentos de mayor debilidad. No importa cuán profunda sea nuestra caída, la mano de Dios siempre está dispuesta a rescatarnos. Mientras lo ayuda a salir del agua, Jesús lo mira con compasión y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Estas palabras son una mezcla de amor y corrección. Jesús no reprocha a Pedro por su humanidad, sino que lo invita a reflexionar sobre la naturaleza de su fe. Es un recordatorio de que la duda puede interponerse entre nosotros y el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jesús, al señalar la duda, nos enseña que, aunque tengamos momentos de incertidumbre, siempre podemos volver a enfocar nuestra mirada en Él. Reflexión. Este relato nos habla a todos, recordándonos que la fe puede ser desafiante y que el miedo es una parte de nuestra experiencia humana. Todos enfrentamos tormentas en nuestras vidas, problemas de salud, crisis financieras, relaciones desgastadas. Y como Pedro, es fácil que nuestras miradas se desvíen de Cristo y se centren en las dificultades que nos rodean. Sin embargo, incluso cuando sentimos que estamos a punto de hundirnos, nunca estamos solos. La mano de Jesús está siempre al alcance, lista para levantarnos y restaurarnos. Nos recuerda que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de clamar a Él en medio de ellas. Jesús nos invita a tener una fe firme, a recordar su presencia constante y a confiar en su poder, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. La próxima vez que enfrentemos una tormenta, recordemos las palabras de Jesús y su mano extendida. Que nuestra oración sea: «Señor, sálvame», porque al hacerlo, estamos reconociendo que, a pesar de nuestras debilidades, Él es nuestra salvación y nuestro refugio en los momentos de angustia. Aquí tenemos una enseñanza muy profunda. Este relato no es solo una historia de fe, sino una invitación a cada uno de nosotros a confiar plenamente en Cristo, aún en medio de nuestras tormentas personales. La vida está llena de momentos difíciles, de problemas que parecen gigantes, de olas de miedo e incertidumbre que amenazan con hundirnos. Pero esta historia nos muestra que si mantenemos nuestra mirada fija en Jesús, Él nos dará la fuerza para caminar sobre las aguas. Pedro pudo hacer lo imposible mientras miraba a Jesús, pero tan pronto como dejó que el temor y la duda tomaran el control, comenzó a hundirse. No es la ausencia de problemas lo que nos sostiene, sino la presencia de Cristo en medio de ellos. Jesús no reprocha a Pedro por pedir caminar sobre el agua, Él le da su mano para ayudarlo. Este es el mensaje central: Dios no nos abandona en nuestras caídas, al contrario, nos extiende su mano para levantarnos. Amigos, si hoy enfrentamos una tormenta en nuestras vidas, recordemos esta poderosa lección que nos brinda la historia de Pedro. Él no solo caminó sobre las aguas, nos mostró que, en medio de la adversidad, tenemos la capacidad de acercarnos a Jesús, de caminar hacia Él, incluso cuando todo parece ir en nuestra contra. Esa invitación de Jesús a venir no es solo para Pedro, sino para cada uno de nosotros. Caminemos hacia Jesús con fe, con la certeza de que Él nos sostiene y que no permitirá que nos hundamos en las aguas de la desesperación. La vida puede ser impredecible y, a veces, abrumadora. Las tormentas pueden manifestarse de muchas formas: conflictos familiares, problemas financieros, enfermedades o incluso luchas internas.
En esos momentos, es fácil perder el rumbo, dejar que el miedo nos paralice y que la duda nuble nuestra vista. Pero así como Pedro, podemos elegir dar un paso audaz hacia la luz de Cristo, incluso cuando las olas del miedo intentan desviar nuestra atención. Imaginemos por un momento que cada uno de nosotros es como Pedro, en medio de una tormenta, con las olas rugiendo a nuestro alrededor. Nuestros corazones pueden latir con fuerza, llenos de temor e incertidumbre. Pero en medio de esa tempestad, hay una voz que nos llama, una voz que resuena en lo más profundo de nuestro ser: ven. Esa es la voz de nuestro Salvador, que nos invita a tener confianza en su poder y en su amor. Así que cuando sientas que te hundes, cuando las dificultades parezcan insuperables y las olas de la vida se levanten imponentes, clama como Pedro: Señor, sálvame. Esa simple oración es un acto de fe en sí misma. Es un reconocimiento de que, a pesar de nuestra vulnerabilidad, tenemos un refugio seguro en Cristo. No debemos tener miedo de expresar nuestras necesidades, de desahogar nuestras ansias, porque Él ya conoce cada rincón de nuestro corazón. Y verás cómo la mano poderosa de Jesús te sacará de cualquier abismo. Esa mano que sostiene a Pedro no solo lo levanta del agua, sino que le ofrece la seguridad y el consuelo que solo Él puede brindar. Cuando confiamos plenamente en Él, experimentamos la transformación que puede cambiar nuestro desespero en esperanza, nuestra debilidad en fortaleza. Reflexión. Al enfrentar nuestras tormentas, recordemos que el llamado de Jesús no es solo un eco del pasado, es una realidad viva en nuestras vidas hoy. Nos invita a dejar de lado nuestras preocupaciones y a caminar hacia Él con fe. La fe no significa que no enfrentemos dificultades, significa que, a pesar de ellas, sabemos quién es nuestro sostén y nuestra luz. Así que no temamos caer. En lugar de eso, enfoquemos nuestra mirada en Jesús, porque cada vez que tropecemos, cada vez que nuestros pasos tambaleen, su mano estará allí, fuerte y lista para levantarnos. Es en nuestra fragilidad donde su fuerza se manifiesta con mayor claridad. Al final del día, somos humanos y, como Pedro, podemos dudar. Pero recordemos que en cada tropiezo, en cada momento de desesperación, hay una oportunidad para volver a enfocarnos en la presencia de Jesús y experimentar su amor restaurador. La fe es un viaje, y cada paso hacia Él nos transforma, nos fortalece y nos prepara para enfrentar cualquier tormenta que la vida nos depare. Así que, amigos, abracemos esta verdad. Caminemos con confianza, y cuando la tormenta golpee, levantemos nuestra voz en oración. El poder de Jesús está siempre disponible, esperando que le abramos nuestro corazón. Él es nuestra esperanza, nuestro Salvador, y en Él encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos bendiga con la fe y la valentía de Pedro para dar pasos hacia lo imposible y con la humildad para pedir ayuda cuando sentimos que estamos por caer. Amén. Si esta historia ha tocado tu corazón y te inspira a fortalecer tu fe, suscríbete a nuestro canal Testimonios de Fe. Aquí encontrarás más relatos y reflexiones que te ayudarán a encontrar esperanza y paz en la palabra de Dios. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. Únete a esta comunidad de fe y caminemos juntos hacia Cristo.